Hola, soy Pablo. Soy Montes. Y yo, Isabela. Y bienvenidos a Contracorriente. Contracorriente es un podcast que aborda aquellas cuestiones más espinosas, cargadas de polémica y que suscitan largas conversaciones. Aquí discutiremos temas de política, actualidad, así como unas cosillas de historia y conocimiento general. Te invitamos a seguirnos, dejar tu like y compartir, además de estar pendiente de nuestra programación. No te pierdas las entrevistas quincenales ni los mini pods que te traeremos cada domingo. Nosotros somos Pablo, @PabloSimancacc, Montes, @its_a Montes y quien les habla, @Isabela Paz Paz. Y sean bienvenidos. En 1965 el presidente Guillermo León Valencia publicó el decreto 3398, que más tarde se convertiría en la ley 48 de 1966, el cual permitía al ejército entregarle armas a la ciudadanía para participar en el restablecimiento del orden público en las zonas más conflictivas. Con estas normas se legalizaron los ejércitos privados de ganaderos en el Magdalena Medio y en el Caribe, que habían sido creados años antes para frenar el abigeato, combatir la guerrilla y para intimidar a los líderes de los movimientos sociales que promovían la toma de tierras. Aunque estas leyes estuvieron vigentes hasta el gobierno de Virgilio Barco, no se contempló en ese entonces el desmantelamiento de estos grupos. En esta ocasión vamos a abordar un tema crucial para la política estadounidense y de otro par de países: el libre porte de armas de fuego. Vamos a exponer algunos casos de países en los que esto es permitido, con encuentros y desencuentros al respecto. Entonces, siendo así, Pablo, tú haznos un balance sobre casos en los que hay países que permiten el porte de armas y lo protegen como derecho constitucional. Bueno, según gunpolicy.org, de 158 países cataloga a 17 como permisivos en el porte de armas y a 141 como restrictivos. Esto no quiere decir que para los últimos sea esto ilegal. De hecho, Colombia se encuentra dentro de los segundos. Pero pues digamos, esto implica que hay unas medidas adicionales para el porte, digamos, de los ciudadanos de armas. Ahora, volviendo a los primeros, los permisivos, encontramos países como Honduras, Pakistán, Estados Unidos, Yemen y Austria. La mayoría de los países en esta lista son países en recientes conflictos o con estados fallidos o estados frágiles. Caso contrario del caso de Estados Unidos y de Austria. Ahora, si tienen mucha curiosidad sobre el tema, yo les recomiendo de verdad que se pasen por esa página. Tienen muchos aspectos a tener en cuenta para, digamos, hacer esta lista. Por ejemplo, tienen en cuenta el tema de la regulación de la industria militar, de las instituciones que se encargan de regular el porte y la normatividad que acompaña o no la compra y venta de armas, así como la posesión de estas. De lo que pude investigar, lo que encontré fue que solamente 3 países en el mundo protegen el porte individual de armas como una vía constitucional, y solamente de esos 3, uno conserva, digamos, expresiones institucionales y digamos, garantistas, por decirlo de alguna manera, que permiten que las personas efectivamente accedan a las armas, porque puede que esté en un rango constitucional, pero que hay una serie de medidas o de trabas que no permitan que esto sea una realidad, como con otros derechos, por decirlo de alguna manera, si se considera que esto es un derecho. Entonces, eso sería todo, Isabela. Y hoy estamos súper serios. No, pero súper buena la info y toca que etiquetar entonces la página. Pero entonces, Montes, igual que Pablo, dinos, ¿qué puedes agregar o complementar en estos casos en los que las armas son un derecho protegido constitucionalmente? Si bien este ejemplo, o sea, esos ejemplos no tienen una protección constitucional, son países que ya tienen una larga tradición en el porte de armas privado, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Suiza, que es emblemático. Uno en Suiza, por ejemplo, si ustedes buscan imágenes, uno puede ver fotografías de jovencitas andando con fusiles de asalto en el hombro y andando en cicla. O sea, es muy común ver esos escenarios. Por ejemplo, en República Checa también la permisividad es alta. En Chipre, que es una islita en el Mediterráneo, también es. Entonces, bueno, yo Small Army Survey, que es otro portal que también realiza investigaciones al respecto sobre, o sea, que agrega datos para policy makers, ¿cómo es que traduce eso? Bueno, gente que trabaja en políticas públicas, para universidades y entidades gubernamentales.
Entonces ellos también tienen una serie de datos, aunque yo también consulté en esa página que dijo Pablo, pero bueno, este portal que digo, ellos hacen un ranking de posición de armas de civiles por cada 100.000 habitantes. Casi siempre uno saca los datos por cada 100.000 habitantes. Pero bueno, entonces esos son los datos estimados. Por ejemplo, el primer país en este ranking de porte de armas de civiles, adivinen cuál es, pues Estados Unidos, que tiene... No, ¿Cómo? No, qué sorpresa. ¿Ah? Estoy sorprendido. Bueno, el primer país es Estados Unidos, que hay 120.5 armas por cada 100.000 habitantes. De ahí sigue Austria, que tiene 30. De ahí sigue Suiza, que son 27,6. De ahí sigue República Checa, que son 12,5 por cada 100.000 habitantes. Y les dejo de tarea, o les digo al final del programa, en qué posición está Colombia, que son 10,1 armas por cada 100.000 habitantes. Y ya, eso era básicamente lo que tenía para agregar, Isabela. Bueno, pues yo considero que es que esta discusión se asemeja un poco a la de la legalización de las sustancias psicoactivas, que ya lo habíamos discutido antes, y es que todo es un engranaje, ¿no? Desde la producción, distribución y comercialización, en este caso de las armas. Entonces se podría decir que para evitar las consecuencias de la ilegalidad, lo mejor sería regular cada etapa desde la legalidad. Esto soportado en lo dicho, pues yo también me saqué unos datos para que vean que no me quedé atrás, por un investigador llamado John Lott, que en esencia dice que a mayor venta de armas, menor cantidad de homicidios, y pues por el ranking que están haciendo, muchos de los países tienen una muy buena calidad de vida, por ejemplo Suiza. Entonces él dice, John Lott, que para los ciudadanos pues tienen como ese acceso a defenderse y el atacante se lo va a pensar 2 veces. Sin embargo, pues en términos generales, yo creo que ya revisando como más detalladamente las políticas actuales son deficientes porque pues muestran una contribución directa a la diversificación y mejora de los métodos de tráfico. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos la compra de armas sigue vigente, como lo estaban diciendo que era el primer puesto, y es que también se da en espacios como las ferias llamadas gun shows, donde no se requiere como de antecedentes para poder comprarlas. Entonces, en esta medida, pues las mercancías son de segunda, ¿verdad? Pero no hay una regulación como tal en esos espacios. Y los proveedores más grandes de armamento se encuentran en la frontera con México, y allí que hay pues muchas de las armas que pasan al mercado ilegal precisamente de México. Entonces yo creo que esto es un tema también para coger con pinzas. Partamos de que dentro de la tradición y la historia constitucional colombiana, el monopolio de las armas está siempre en el Estado. Todo Estado moderno, el que las armas la tengan, el monopolio del Estado es inherente a un Estado moderno. Cuando tú ves la Constitución desde 1821, la Constitución del 86, la Constitución del 91, siempre reclama el monopolio de las armas y de la fuerza para el Estado. Sin embargo, también dentro de esa tradición y dentro de la Constitución colombiana se le ha permitido el porte de las armas al ciudadano con un permiso de la institucionalidad. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, vamos a sentar entonces ahora sí posiciones. Llegó el condimento del programa. Comencemos por Montes. ¿Tú consideras que los individuos deben tener derecho a portar libremente armas? Y explícanos muy sintéticamente por qué. Sí, todo individuo debe tener derecho a portar armas. Y esto más que por una razón utilitaria, es decir, el portar armas a una sociedad pacífica no la va a volver violenta, y a una sociedad violenta el hecho de tener derecho a portar armas no creo tampoco que la vaya a volver pacífica. Más bien mis razones son esencialistas, porque es que cada individuo debe tener derecho a defenderse. Entonces por eso yo creo que sí, todo individuo debe tener derecho a portar armas. No, pues es que ahí creo que tocó la pregunta, no sé, pregunta problema, o de esas preguntas específicas es qué tipo de cultura tenemos, por ejemplo, aquí en Colombia. Entonces, pues eso es de pensarse, y lo que también habló Montes sobre la tradición, la trayectoria, la historia, porque sin duda hay unos países que tenemos pues un recorrido violento, y precisamente para
poder contrarrestar eso es que se hacen el tipo de prohibiciones, ¿no? Pero sí, sin duda, inclusive así se hagan las prohibiciones, es difícil garantizar la seguridad por parte del Estado a sus ciudadanos. Entonces, bueno, sin irme un poco porque creo que estoy que me escucho a Pablo, entonces lo mismo, Pablo, ¿tú consideras que los individuos deben tener derecho a portar libremente armas? Y explícanos muy sintéticamente por qué. Bueno, yo antes de responder esa pregunta quiero decir una cosa, y es que en el Estado, digamos, moderno y contemporáneo, el deber ser del Estado es garantizar, y eso no lo digo yo, lo dicen gente de todo el espectro de la misma derecha, o por lo menos del espectro más amplio dentro de la derecha, debe garantizar al menos la propiedad y la vida de sus integrantes, de quienes conforman este Estado. Entonces, el hecho mismo de proponer de que las personas se armen para poder proteger ese derecho, comillas, muchas comillas, es mucha de la violencia por el tema de armas ocurre por autolesiones y vainas de ese tipo. O sea, las mismas armas se vuelven un riesgo para el fin que se supone que debe cumplir esa posesión. Ahora bien, frente al tema, digamos, países desarrollados, países subdesarrollados o como se quiera llamar, si comparamos ese bloque de países que, digamos, están, al menos a mi parecer, que sus estados garantizan los derechos de estas poblaciones de manera más amplia, entendiendo el tema de propiedad, vida, etcétera, pues yo creo que se hace incluso menos necesario y además genera más riesgos que ocurran cosas indeseables en estas sociedades. Por ejemplo, Estados Unidos es el país más violento dentro de los países más desarrollados, donde más ocurren ese tipo de fenómenos. 1 de cada 3 tiroteos masivos que ocurren en el mundo ocurre precisamente en Estados Unidos. Y no digo que sea solamente por el porte de armas, pero es un factor pues, evidentemente importante. La gente no consigue un fusil fácilmente en un país desarrollado, o por lo menos en términos generales. Puede que haya acceso a eso, pero hay unas medidas, unos exámenes, y tampoco comparto la visión absoluta de Montes de que cualquier individuo, porque pues hay todo tipo de individuos. Hay individuos con antecedentes, hay individuos con condiciones mentales, hay individuos con condiciones particulares que pueden, digamos, gatillar todo tipo de situaciones indeseables. Y para cerrar y no extenderme más en este punto, porque yo sé que aquí se viene un boquete más o menos grande, y es que el nivel de descomposición social o de polarización y de desigualdad en un ambiente de armas pueden gatillar cosas, digamos, bastante complejas, ¿ya? Yo creo que ese es uno de los factores que en Estados Unidos puede jugar en contra. Si lo comparamos con otros países que son más o menos liberales con el tema de las armas, porque digamos los niveles de desigualdad no son tan altos, la polarización no es tan alta, entonces claro, es más fácil que la gente, digamos que las ideas de la gente no accionen un arma, ¿ya? Entonces a eso me quiero referir. Comparándolo dentro del primer mundo, ya si vamos a Colombia, pues aquí hay un montón de factores que yo creo que lo que hacen es volver un poco más compleja la vaina, y más teniendo en cuenta, Isa decía algo sobre el tema de que es parecido al tema de drogas. Yo digo que no, porque es que la fabricación de armas es legal. Lo que es ilegal es su tráfico, pues precisamente ilegal. Y pues, por ejemplo, el ejemplo de México es que llegan las armas precisamente de Estados Unidos a través del contrabando. Y la pregunta es, ¿eso le conviene o no a la industria militar? Yo digo, sí le conviene, porque pues esas armas hay que venderlas a alguien que las dispare en alguna parte del mundo. Aquí es que hay una cuestión. El deber ser del Estado sí es garantizar, evidentemente, la seguridad, pero esto en la práctica es difícil que se cumpla. Tal vez en países del primer mundo como Finlandia, Suiza y eso, pues te creo que sí, pero por ejemplo en Latinoamérica no, y es que se supone que, claro, la producción de armas es legal en tanto el Estado sea quien tenga como el monopolio de ellas. Pero, o sea, el caso más cercano es nuestro caso nacional y no hay un monopolio de armas por parte del Estado. Entonces, o sea, uno ve paramilitares, guerrilleros, sean de las FARC,
bueno, el M-19, bandas criminales, delincuencia común. Entonces, si uno se pone a ver, pues, qué tanto realmente vivimos en una cultura que yo creo que todavía está muy sesgada todavía por el narcotráfico, es una narcocultura. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tanto nos va a beneficiar realmente una legalización al tráfico como tal de armas? Y lo otro que también me queda como que tal vez en eso concuerdo con Pablo es que no todo el mundo sabe cómo utilizar un arma. Entonces uno ve que el vecino se escandaliza y entonces un tiro al aire y matan a alguien porque se le chispoteó, no era lo que quería en el momento, pero pasa. Entonces, pues hay que ver qué tanta criminalidad aumentaría o disminuiría en tanto uno tenga pues como ese análisis completo de todo un contexto, que en el caso colombiano pues veo que es como bien complejo. Montecito, ¿qué tiene para decir? Pues yo lo que tengo para decir es que, bueno, dos cosas. Yo resalto primero que una sociedad que es violenta no se va a volver pacífica por el porte de armas, que es lo primero, y eso lo resalto. O sea, yo no estoy dando razones utilitaristas ni de que una política pública va a buscar sanear esto y lo otro. No, o sea, no se va a volver pacífica una sociedad por el porte libre de armas, y quiero que eso quede muy claro. Pero entonces el caso en el que, por ejemplo, Pablo decía que en términos absolutos, pues es que en términos absolutos todo el mundo tiene derecho a defenderse, sea quien sea. Es que esa es la cuestión. O sea, a mí no me importa sea quién o sea cuál, no, o sea, es como que, listo, vos sos un individuo con problemas mentales, no quiere decir que vos no tengas derecho a defenderte de cualquier cosa. Ahora, el tema de las armas, pues claro, las armas es un factor igualador, pues ya lo decía este señor Colt, que las armas fueron lo único que hicieron iguales a los hombres, pues, o bueno, a la humanidad, pues a las personas. Entonces, pues eso depende de quién tiene las armas y quién las vende y quién pone los muertos también. Por eso, pero es que usualmente los muertos se ponen así estén prohibidas o no las armas en los países. La cuestión a la que quiero llegar es que listo, yo comparto el punto del hecho de que claro, no todo el mundo debería de tener un arma. Entonces ahí vamos a ver cómo es que se regula ese tema. Que, por ejemplo, si usted tiene antecedentes, digamos, mentales, si usted tiene antecedentes penales, pues entonces ahí debe haber como cierta regulación en ese sentido. Pero a lo que yo quiero ir es que el punto que quiero que se me entienda es que todo individuo tiene derecho a su legítima defensa. Y Pablo tocó ese punto del Estado, que el deber ser del Estado es claro, es tener el monopolio del uso legítimo de la violencia. Sí, o sea, eso es verdad. Pero entonces, ¿qué tanto el Estado lo cumple? ¿O qué tanto está en la capacidad de cumplirlo? Esta chica, Vanessa Vallejo, tiene una frase que me parece muy acertada, pues por traer la colación, porque me gusta esa frase. Ella dice que yo no puedo cargar un policía en mi cartera, pero sí puedo cargar un arma. Y es, por ejemplo, o sea, es... ¿Te lo imaginas disparando? O sea, Ay, no. Sí, o sea... No, pero pues, por ejemplo, ¿qué pasa en Suiza? En Suiza los niños reciben educación con respecto a las armas, porque es que eso es un tema delicado. O sea, las armas son un instrumento que fue hecho para matar gente. O sea, un arma de fuego, pues, no sirve para nada más. Eso requiere cierto respeto, cierta tradición, cierta educación también. Y por ejemplo, en Suiza, en Chipre, responsabilidad, diría yo. Cierta responsabilidad. Pues sí, o sea, la educación implica la responsabilidad. Y por ejemplo, a los niños desde chiquitos se les instruye a disparar. Y no es para que maten gente, sino que uno no sabe qué puede pasar. Además, inclusive la segunda enmienda de la Constitución estadounidense lo dice, para evitar la tiranía de un Estado. O sea, usted no sabe en qué momento un Estado puede tiranizar a la sociedad. Porque a los Estados les interesa desarmar a la gente y la gente después, ¿cómo tiene para defenderse? Y eso lo podemos decir, o sea, en esta sociedad, en la conchinchina y en la que sea, puede venir un gobierno despótico a tiranizar a la gente. O sea, la gente puede tomar eventualmente decisiones racionales, obviamente. Pero es que tengamos en cuenta, es que hay ejemplos, hombre.
el tema de los tiroteos en Estados Unidos es una cosa casi que ya sistemática. Vamos a entrar a los tiroteos. Listo. Pues lo voy a poner porque es que es el ejemplo más palpable. Repito, 1 de cada 3 ocurre ahí. Yo creo que no solamente por el tema de armas, insisto, yo creo que es una parte importante, pero tiene mucho que ver con el tema de... Yo creo que hay buena parte de la economía de Estados Unidos depende de la industria militar, no solamente como la producción de armas, sino también logística, química, farmacia, etcétera. Luego tienen que estar moviendo esa maquinita porque si no, pues pierden plata. Eso tiene que ver con conflictos externos y también con el abastecer a la gente, digamos, dentro de su país, pues, de armas. Luego creo yo que lo principal es la dependencia, que tiene ese país de esa industria militar. Entonces necesitan poder venderle esas armas a alguna gente, sea dentro o afuera del país, sean de manera ilegal o de manera soterrada o para conflictos ya sean avalados por una organización internacional o por conflictos o por financiar un bando dentro de un conflicto, una guerra civil, pues. O sea, es un negocio y pues esa es una dificultad también en esa medida y dificultad que yo creo que es difícil de manejar. Pero lo que sí se puede manejar es la restricción al acceso tan libre, diría yo, a esas armas, más teniendo en cuenta que la gente cuando se arma abre la posibilidad de que le imponga a otros semejantes su voluntad a través de estas mismas armas. Y es obvio que en una sociedad, comillas, libre, comillas, habrá personas que libremente decidan también no armarse. O sea, no es como, digamos, no tiene por qué ser una generalidad. Hay ejemplos históricos de personas que se asocian y se arman para cometidos, diríamos, comillas, pacíficos, por decirlo de alguna manera, cosa que pues no estoy del todo de acuerdo, y otros sí ya más de accionar estas armas. Las armas no están ahí de adorno, son para usarlas eventualmente, y eso desemboca todo tipo de desigualdades y de dificultades, y que se profundizan más en una situación de desigualdad económica y social tan fuerte que está viviendo ese país. Y eso puede traer dificultades fuertes, no solamente para la existencia de ese mismo Estado, sino para los individuos que lo componen. Pues con respecto a lo que dijo Pablo, hay varias cuestiones. La primera es que, ya que puso el caso de los Estados Unidos y el caso de los tiroteos, que es como que es tan llamativo, le cuento a mi compañero de podcast que hay un caso muy emblemático en Estados Unidos, que es el caso de Illinois, que en Estados Unidos cada estado tiene la decisión de si es más restrictivo o no restrictivo el porte de armas. Illinois es de los estados más restrictivos en el porte de armas. O sea, es muy similar a esos países de acá, que digamos que está permitido, pero eso tiene todas las restricciones del mundo, o sea, que nadie está armado. Y Chicago es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Por ejemplo, porque ya le digo por qué. En el 2017 tuvo 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, ese tipo de homicidios ya se acercan a cifras de aquí de Latinoamérica. ¿Sí? Mientras que lo voy a son más altas, ¿Ah? Pero bueno. Aquí son más altas, son del 30, no, del 40. Pablo, el hecho de que haya masacre no quiere decir que a vos no te maten aquí por robarte un celular, sino que la masacre es lo más llamativo. Pero igual, o sea, acá tiroteos entre bandas por una línea que yo te mato por una. ¿Ah? Pero ¿por qué ocurre eso, Montes? Ocurre eso porque pues Chicago, pues para nadie es un secreto, eso está incluso en películas y vainas. Pues marica, es un núcleo de tráfico de drogas muy fuerte en Estados Unidos. Eventualmente lo han sido otras ciudades, digamos, se han compartido esas tasas indeseables. Nueva York, algunos condados de Los Ángeles y demás, pero ha sido precisamente por el tema de narcotráfico. O sea, yo entiendo que hay fenómenos que o sea, el tema de las armas no explica solamente la violencia, pero sí hace parte importante de esas explicaciones. Colombia no es un país violento porque sea legal el porte de armas, es un país violento entre muchas cosas, porque hay mucha gente digamos, relacionada con esquemas de
producción ilegales, en este caso narcotráfico, tráfico de armas, que eso implica para poder asegurar ese control paraestatal de determinado mercado, rutas, etcétera, la fuerza de las armas. Y esas armas son para ser usadas, así como en Chicago, así como en México, que esos cárteles, pues uno ve las armas, marica, eso es, parce, ahí mismito las traen, o sea, eso no es un secreto de nadie. Luego yo por eso sí hincapié en que eso es más de la producción y la regulación de los países origen como Estados Unidos, y de que los países, digamos, destino controlen más o menos en la medida de lo posible ese tipo de situaciones de violencia y de narcotráfico. Lo curioso es que Estados Unidos produce las armas, pero consume buena parte de la coca. Entonces hay un círculo vicioso terrible entre estos países violentos del Río Grande para abajo y la producción de armas que de alguna u otra manera sostiene también estos grupos violentos en esta misma región. Entonces hay un círculo virtuoso de armas y droga, y obviamente la gente es la que paga el precio de eso. En líneas generales, puedo decir que los resultados son mixtos, que hay países en donde el porte de armas es legal y hay bajas cifras de homicidios, por ejemplo Finlandia, y en otros es alta, por ejemplo en Yemen, igualmente en países donde hay una prohibición. Yo creo que aterrizando esto al caso colombiano, estoy en desacuerdo con el derecho al libre porte de armas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el Estado colombiano, como ya decíamos, no tiene el monopolio de armas, pues sin tener en cuenta las personas que tienen salvoconductos, somos un país que ha vivido en conflicto durante más de 50 años, y lo que decía Montecito al final, con esto lo hilo un poco, es porque, o sea, aquí en Colombia tenemos la muestra de que hay personas que han sido víctimas, pero también han sido victimarios y viceversa. Entonces creo que eso de que solo defender, si se tienen armas, el ciudadano de bien se puede defender, el que sigue las normas, pues no, yo no sé qué tan buenos seamos por decir que seguimos las normas de lo establecido. O sea, eso no creo que sea como una barrera para impedir que si tenemos un arma la vayamos a utilizar de una forma que no sea únicamente de legítima defensa. Entonces, yo creo que en esa medida, por lo menos aquí en Colombia, no creo que estemos preparados para el uso de las mismas de forma responsable, que era un tema que tocábamos, que los países que les ha ido bien con el porte de armas es porque son países de cierta forma con unas condiciones como no hay mucha inequidad, hay una responsabilidad en el uso de estas, y yo creo que aquí en Colombia no está, y basta como ejemplo la estrategia de fumigación de los paramilitares. Entonces la guerrilla me secuestra a alguien y yo voy y le doy chumbimba, o sin irnos tan allá, esta semana agredieron a 2 mujeres, no con armas, es verdad, para ser violento no se necesitan únicamente armas, pero igual las violentaron. Entonces yo digo, entonces si hubieran tenido esas armas las personas de bien, conjunto residencial, profesionales, pues les hubieran metido un tiro, porque es que aquí el colombiano se pone más a hablar y después de un momento a otro sale con un arma y uno dice, uy, es que este es mi vecino, ¿cómo así? Yo no sabía. Entonces yo no sé qué tan real sea de la teoría a la práctica que si un ciudadano tiene armas la va a utilizar únicamente en legítima defensa. Entonces el problema, como tal vez él solo comparto, no, con los dos, porque creo que en sus intervenciones lo ahondaron los dos, fue que el problema de mermar realmente los índices de violencia no solo radica en quién tiene el control de las armas, que si bien es importante, pues en nuestro caso las causas mismas son el conflicto armado, es trabajar en los factores que inciden en la delincuencia común junto al crimen organizado, y ahí tiene que ver mucho la inequidad social. También, sobre todo, meterle la ficha a mejorar la convivencia y la conflictividad social, que yo creo que eso nos falta mucho, realmente. Cuando lleguemos a eso que decía Montecito, o sea, cuando estemos, digamos, más en paz, podemos dar ese salto cuántico de poder medio visibilizar o vislumbrar
que los ciudadanos tengan sus armas para defenderse y que no sea un monopolio, por así decirlo, que en la práctica tampoco es monopolio, pero yo creo que falta mucho, indiscutiblemente en Colombia. Yo creo que eso no lo alcanzaremos a ver nosotros, sinceramente. Y pues obviamente hay que hacer programas dedicados a mejorar precisamente esa convivencia, y hay que entender que la restricción de armas llegó para reducir la violencia preexistente, por lo menos en estos casos. Yo creo que ya con eso finish. Bueno, yo con lo que quería cerrar es el tema, voy a hacer un aporte muy breve al tema de los tiroteos masivos en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos en el 2019 hubo 69 víctimas de tiroteos masivos, que son víctimas tristes, lamentables, y que eso no debería suceder. Es un fenómeno estadounidense, pero eso pasa en Estados Unidos. ¿Por qué razones? Pues hay otro tipo de correlaciones que no son solo el libre porte de armas, porque ya vimos que hay países con una tradición de esas y no suceden los tiroteos. Pero bueno, el tal es que murieron 69 personas. Uno haciendo el cálculo rápido de tasa de homicidios por habitantes, o sea, por cada 100.000 habitantes, uno tiene que son el 0,02% de las muertes en Estados Unidos. Mientras que, por ejemplo, ciudades como San Luis en Missouri, que mueren 68 personas por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué pongo San Luis, Missouri como ejemplo? Porque en San Luis, Missouri no hubo ni un solo tiroteo masivo. O sea, todas las muertes violentas en San Luis, Missouri es por lo mismo, por drogas, por líneas de narcotráfico, por bandas, bueno, por todos los hechos relacionados. Entonces, yo con lo que quiero terminar es que, listo, es muy sencillo decir, es que el Estado se debe encargar de la protección de la vida, la propiedad y la libertad de los individuos que componen a la sociedad y que componen al Estado, pues. Pero ¿qué tan fácil es para el Estado garantizar ese derecho? O sea, si yo estoy en una calle y me van a robar y me van a matar, si yo estoy en mi casa y se meten a mi casa a robar, que en Cali el año pasado hubo 68 casos de apartamenteros que se meten a robar, o sea, van a hacer con nosotros, con mi familia o con los que estemos dentro de la casa, lo que se les dé la gana y que yo no tenga derecho a defenderme. O sea, y un Estado, por más pacífico, por más democrático, por más que todo lo que quieras, no puede estar donde ocurre un hecho violento en el que una persona desarmada puede ser víctima de una que sí esté armada. Y con eso quiero concluir que con quitar el derecho, el porte de armas, no vas a hacer una sociedad más pacífica y vas a desarmar al ciudadano correcto, al ciudadano que cumple las normas, que cumple las leyes, que paga impuestos, al trabajador y que no incurre en hechos violentos usualmente. Y con eso quiero cerrar. Listo, yo entiendo que yo también deseo que avancemos hacia sociedades pacíficas, pero la mayoría de los países en el mundo no tienen la calidad de vida de los países desarrollados. O sea, luego no podríamos asumir que ese tipo de fenómenos atizados por la desigualdad, por la polarización, por la intolerancia, ya sea étnica, religiosa, lo que sea, no posibilite que se le imponga la fuerza a otras personas en la extinción de su propiedad o de su vida. O sea, no hay manera de asegurar eso. Lo que creo que es más democrático, aquí Montes obviamente no va a estar de acuerdo, es que los estados avancen hacia formas más organizadas que permitan garantizar tanto la propiedad como la vida y demás derechos de la sociedad, porque con la propiedad de la vida no basta. O sea, a la gente, listo, yo a usted le garantizo comida en la vida, pero si usted se está muriendo de hambre, no tiene acceso a determinadas garantías, pues usted no está teniendo una vida digna, por mucho que, comillas, tenga derecho a la vida. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta esos aspectos. Ahí no vamos a estar de acuerdo nunca jamás, pero con eso quiero cerrar mi participación en este capítulo del día de hoy. Y bueno, muchachos, con esta pelotera cerramos el capítulo de hoy. Pablo. Pues estuvo muy bacano. Yo creo que hay problemas con el tema del tiempo. Yo creo que será bueno mirarlo con unos invitados en un próximo live. Y nada, pues nos vemos en una próxima con más de Contracorriente. Dale, ¿y Montes? No, pues
También opino lo mismo que Pablo, que siempre tenemos el problema del tiempo, pero pues es que este tema es muy complejo, es muy sensible, entonces uno tiene que decir como lo más certero. Si te gustó este episodio, recuerda dejarnos tu like y compartir desde nuestro castillo con Ve, Wi-Fi. Isabela, vos sabías que yo estuve averiguando cuánto valen los castillos. Y por ejemplo... ¿Cuánto? ¿Sí tenés? ¿Ah? ¿Sí tenés cifras? Sí, tengo cifras. Por ejemplo, mira, hay un castillo que se llama Tulira en Irlanda que vale 6,5 millones de euros. Y el castillo pues tiene una parte es victoriana y otra parte es como de las torres, y eso es como del siglo XII de la Edad Media, entonces es como un sancochero, pero es hermoso ese castillo. Y estoy averiguando otro en España que vale como 30 millones de euros, que ese castillo inclusive lo compró Fernando el Católico para una de sus hijas, pues Isabel de Aragón. Vale 30 mil. ¿Vos te imaginas uno vivir en un castillo que estuvo Fernando de Aragón, Fernando el Católico? No siendo así, entonces ahora sí toca que hacer el cierre como se debe, con ganas. Entonces les recuerdo a todos que nos encuentran en Facebook e Instagram como Contracorriente Col y en Twitter como Corriente Co, así como en plataformas de podcast como Spotify, SoundCloud, Anchor, Breaker y un largo etcétera. Nosotros somos Pablo, @PabloSimancACC, Montes, @its_a Montes, y quien les habla, @Isabela Paz Paz. Y esto fue Contracorriente. Nos vemos en una próxima para llevarle la contraria a todo, como buenos millennials que somos.